Esta mañana, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, don Sebastián Franquis, ha ofrecido una rueda de prensa para analizar los presupuestos para el año 2013 en el Ayuntamiento capitalino. Según afirma el señor Franquis, son unos presupuestos que han sido aprobados solamente por la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular en el Ayuntamiento. No han recibido el apoyo de ninguna otra fuerza política y donde además afirma de manera rotunda lo que no está en los presupuestos no existe. A día de hoy no están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Estos presupuestos han sido aprobados sin saber cuál va a ser la cuantía de la partida de ingresos. Esto para el señor Franquis es inadmisible. Cuando se le pregunta al grupo de gobierno por esta circunstancia, echan la culpa a la instalación de un programa nuevo al que aún no se terminan de adaptar, y el propio interventor no cifra el techo de gasto del Ayuntamiento capitalino. La deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asciende actualmente a 120 millones, de los cuales, según asegura el señor Franquis, aproximadamente 60 millones los ha generado el señor Cardona y su gobierno en lo que lleva de mandato. Hay 20 millones de euros solamente para afrontar pagos de amortizaciones e intereses de deuda. El ayuntamiento está intervenido, afirma. Solo se preocupan de pagar deudas, tampoco cumplen el plazo establecido para pagar a los proveedores. Este sigue siendo aún de 9 meses. Los impuestos y las tasas han disminuido. El 2012 ha finalizado con más parados que en el 2011. El señor Cardona no piensa en la población sin trabajo. No se ha adoptado ni una sola medida para paliar el desempleo. Hay más robos en comercios y en casas particulares y la inseguridad también se ha visto aumentada. El señor Cardona en este año, pero nos obliga a hablar de lo que se aprobó el pasado viernes en el Pleno Municipal, ¿no? Bien, antes de entrar en materia, lógicamente, desearles a todos feliz año 2013 y que espero que sea muchísimo mejor que el 2012, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, pero especialmente en el económico y en el social, ¿no? Bien, convocamos hoy esta rueda de prensa porque fue imposible el pasado viernes que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tuvieran conocimiento de lo que realmente aprobó el Partido Popular solo, en el más amplio sentido de la expresión, solos en voto y solos en el Pleno del Ayuntamiento. Primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, ¿no? Lo más importante que se aprueba en un Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo aprueba el Gobierno solo y en la más absoluta soledad, precisamente por lo que ocurrió, ¿no? Que como saben ustedes, se ha publicado ya en los últimos días en los medios, pues es la primera vez que ocurre en la historia de la ciudad, ¿no? De que un presupuesto se apruebe de esa forma y que además el alcalde, con una medida absolutamente desproporcionada, nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese debate. Los que fuimos testigos el pasado viernes somos conscientes que la medida del alcalde fue absolutamente desproporcionada para lo que había ocurrido. Primero, anunciarles que militantes del Partido Socialista de forma individual reclamarán en vía administrativa el presupuesto por carecer de validez el dictamen emitido por el Consejo Social y también por la falta del informe de intervención en la plantilla de personal. Si en esa vía administrativa no se subsanan las reclamaciones o lo que reclamamos en ese proceso administrativo, el Partido Socialista no dudará en acudir a vía judicial para, lógicamente, decir al Partido Popular, con esta medida, que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es su cortijo privado y que pueden hacer en ella lo que le venga en gana. Hay unas normas que hay que respetar, que es patrimonio de todos, y en el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es la principal materia, desde luego tienen que respetar las normas y los procedimientos. Eso que nos lleven el Pleno a última hora los expedientes, como lleva siendo habitual la forma de gobernar de este Gobierno, bueno, eso no nos queda más remedio que seguir soportándolo. Pero eso sí, hay una serie de requisitos que nos exige la ley a todos y eso se deben de cumplir. Y no vamos a pasar por ahí con respecto a este Gobierno. No se va a creer el señor Cardona que la ciudad es suya y que pueda hacer con ella lo que le venga en gana. No vamos a consentir que se pasee por Las Palmas de Gran Canaria como un señorito andaluz, que crea que este es su cortijo privado. En ningún caso pondremos todos los medios a nuestro alcance para que no sea así. Estos presupuestos, no solo porque no cumplen el requisito del Consejo Social y porque faltan el informe del interventor en la plantilla de nuestro ayuntamiento, sino porque pensamos además que son un presupuesto, como hemos dicho el pasado viernes, tramposo,
Tramposo porque sube los ingresos, baja muy poco los gastos, además nos anuncian que hay un superávit de 6 millones de euros, superávit cuando se están recortando los salarios a los trabajadores sin ninguna justificación. Y claro, le hemos explicado, hemos preguntado más de una vez, en privado y en público, al concejal de Hacienda, que nos expliquen qué es lo del superávit. Aparte de esas normas contables, la que él ha intentado resolverla, que nos expliquen qué significa ese superávit en el presupuesto cuando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y cuando especialmente el sector público, el funcionario público, está sufriendo las consecuencias de los presupuestos para el año que viene. Ha sido incapaz de explicarlo. Bueno, es la forma en que le explica las cosas, ¿no? Ya sé que el subalcalde, el señor Cardona, ha hecho un esfuerzo considerable en intentar contarnos a todos sus capacidades y su formación, que ni entramos ni salimos. Ahora, lo que sí conocemos, porque es palpable en este año y medio, es que su capacidad de gestión ha sido un desastre para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Absoluto desastre. Año 2013, la 8ª ciudad de España aprueba unos presupuestos que no sabe lo que se va a ingresar el año que viene. Mejor dicho, este año. Así lo hizo los informes del interventor. No saben lo que se va a ingresar. No se ha hecho estos presupuestos con el criterio de caja. Desde luego no cumplen su plan de ajuste que se aprobó hace escasamente 6 meses. No cumplen, así lo hizo el interventor. Y su único argumento es el que venimos oyendo desde mayo del año pasado. Es que hemos aplicado un nuevo programa y no terminamos de ajustar. No dice otra cosa, ¿no? Miren estos presupuestos en ingresos, en lo que depende de este gobierno, se reducen un 20% en impuestos y en tasas. Y sube en torno al 12% los impuestos o los ingresos que nos vienen de otras administraciones, especialmente de la administración central. En lo que corresponde a su gobierno, a la gestión del concejal y del señor Cardona, se reduce los ingresos un 20%. Y ahí se demuestra fundamentalmente la capacidad de gestión de este gobierno. Miren, se le ha pedido, llevamos en el ayuntamiento 2 meses y medio de serio conflicto social, que ha puesto en juego muchas veces los servicios que presta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por las continuas, como saben ustedes, encierros y manifestaciones de los trabajadores. En los 3 últimos plenos hemos visto además cómo una y otra vez los trabajadores se manifiestan con claridad en contra de los recortes y de este presupuesto. Y yo todavía no le he ido a explicar al señor Cardona cómo es posible que a los trabajadores de este ayuntamiento se les reducen el sueldo de forma importante, una vez más, y al personal de confianza de su gobierno se le incrementa un 30%. Todavía no le dice ni una palabra a gente que va a sufrir este año, que lo va a pasar mal por el recorte en su salario. Explicarle por qué a su personal de confianza, a los que contrata a dedo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se les sube un 30% el salario. Y otra cosa, no, si el gobierno exige esfuerzo a los funcionarios, lo primero que debe hacer el gobierno municipal, por tanto el señor Cardona, si le va a rebajar el sueldo a los funcionarios y a los laborales de este ayuntamiento, debería empezar aplicándoselo él mismo, ¿no? Y no se produce ninguna rebaja de los sueldos de los concejales del gobierno para el año que viene, ni un solo euro. ¿Cómo le explicas al conjunto de su personal de lo que él decía hace escasamente un año? Los mejores asesores, los funcionarios, nos decía en plena campaña electoral. ¿Dónde queda esa frase? ¿Dónde queda esa frase después de año y medio? Cuando el señor Cardona se reunía con ellos a hablarles de lo que quería hacer en el ayuntamiento. Decía además, la primera tarea será la recuperación de la importancia del funcionario público, imprimiendo mayor responsabilidad, reconocimiento y motivación. Ni los cargos intermedios, ni exceso de directores generales, asesores u otros obstáculos que dificulten la conexión con el ciudadano. ¿Dónde quedan estas palabras? Hace escasamente año y medio. Lo fundamental es recuperar la motivación del funcionario público. Ya sabemos cómo va a recuperar esa motivación, reduciendo considerablemente el sueldo de los empleados públicos y culpándole de la situación de crisis que estamos atravesando. Por lo tanto, no se entiende bien cómo el alcalde reduce salario a los funcionarios y luego le incrementa el sueldo a su personal de confianza y no se produce ninguna rebaja de los salarios de los concejales del ayuntamiento. Claro, y esto produce lo que produce.
la situación de conflictividad social que está llegando a los límites que no habíamos conocido antes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la incomunicación, la falta de diálogo. Ya el alcalde no se encierra, no iba a decir la primera planta, la sexta planta, ¿no? Alejado de la realidad. Parece que tiene otra planta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Como dicen, el Ayuntamiento está en la séptima planta. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hay debajo y lo que están sufriendo sus trabajadores, que es el rostro que se debe dar hacia los ciudadanos cuando se prestan sus servicios. Bien, ha bajado la inversión pública. El Ayuntamiento de Las Palmas aparece en la cola de las grandes ciudades españolas en inversión pública. Solo 37,44 euros. Alejado de ciudades como Bilbao, que está en torno a los 103 euros. Y ya no digamos en ciudades como Barcelona, que está en 200 euros. Y la inversión pública es fundamental en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, también, desgraciadamente, en Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los pocos instrumentos que tiene el Ayuntamiento para generar actividad económica y, por tanto, generar empleo. Y desaparece esa posibilidad en un presupuesto que nos dice que van a haber 11 millones de inversión pública. Eso sí, no disponible. También le hemos explicado al concejal, o preguntado, que nos explique eso de qué no es la no disponibilidad. No disponible. Vamos a tener 11 millones para invertir, pero no son disponibles. Va a estar ahí, precisamente además, en una concejalía, en la de Patrimonio, que yo recuerdo la inversión siempre se producía en urbanismo. Se introduce esa partida de 11 millones en Patrimonio, precisamente del concejal de Hacienda, para asegurarse de que no va a ser disponible ese dinero o esa inversión que en este momento es fundamental para nuestra ciudad. Eso sí, hemos reconocido, como ya lo hemos venido denunciando en los últimos tiempos, que el Ayuntamiento está intervenido y que este presupuesto es un ejemplo claro de ello, absolutamente claro. ¿Qué es lo único que sube? La deuda y los intereses de la deuda. Es que está por encima 20 millones, en cifras redondas, lo que va a pagar el Ayuntamiento este año en amortización y en pago de intereses. Fíjense, en urbanismo gastamos 13 millones para este año, en vivienda 1.800, en agua 5.700.000, en vías y obras 5.800.000, en tráfico y transporte 15 millones, en educación 15 millones, en parques y jardines otros 15 millones, en limpieza 17 millones, que es la partida más amplia, en turismo 1.300.000, en servicios sociales 14 millones, en empleo 1.700.000 euros, en amortización y interés de la deuda 20 millones de euros. Ahí vemos el reflejo, la prioridad del señor Cardona en estos presupuestos. Claro que es un ayuntamiento intervenido y claro que el concejal hace más de un director de banco intervenido que de un concejal de Hacienda y de Contratación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Solo se preocupan de afrontar la deuda, solo de afrontar la deuda. Y les molesta cuando se les dice eso, pero es lo que dicen los presupuestos de este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Solo priorizan en pagar la deuda. 120 millones de euros es la deuda viva que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y hemos insistido que más del 60% de esa deuda corresponde al señor Cardona en sus 2 años o año y medio largo de gestión al frente del Ayuntamiento. Eso sí, han dudado mucho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el argumento de que hay que pagar a los proveedores. Estamos en una media de 9 meses de pago a los proveedores. De 9 meses. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho un esfuerzo considerable en términos económicos de endeudarse para estar al día con los proveedores. Estamos igual que hace 6 meses atrás, con una diferencia, que ahora pagamos mucho más deuda y que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria van a destinar más recursos, cada uno de ellos, a través de sus impuestos, en pagar esa deuda. Miren, nosotros de luego no hubiéramos hecho estos presupuestos porque insistíamos el otro día que eran unos presupuestos tramposos, que eran unos presupuestos dañinos porque daña especialmente a los sectores más desfavorecidos de la ciudad, que son ilegales a nuestro entender y por eso vamos a recurrir a la vía administrativa y si no a la vía judicial y que luego están alejados de las necesidades de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. En empleo bajan el 8,8% del empleo, en una ciudad que tiene 55.000 desempleados, que acabaremos este año, desgraciadamente, con más parados de los que había en el año 2011. Cuando el señor Cardona nos decía, lo prioritario será el empleo. Si sus vecinos no tienen trabajo,
un alcalde no debería pensar en otra cosa. Ha demostrado que el señor Cardona que piensa en cualquier cosa menos los parados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que los castiga reduciendo los dineros, los presupuestos que destina el ayuntamiento a esta materia. 7 empleados diarios genera el señor Cardona desde que llegó al gobierno de la ciudad. 7 parados diarios genera el señor Cardona desde que llegó a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Miren, se llenaban la boca de agua, se llenaban la boca cuando hablaban del desempleo de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la precampaña electoral y la campaña electoral, no hablaban de otra cosa sino del desempleo que había en Las Palmas de Gran Canaria. Han llegado al gobierno, ni una sola palabra. Bueno, eso sí, nos convocaron a aquella famosa, como está acostumbrado el señor Cardona, esa famosa fórum o conferencia. Estuvieron un día reunidos para hablar del desempleo, para hablar de cosas que ya conocíamos, ni una sola medida se han adoptado. Ni en los presupuestos, ni en la práctica. Muy bien, es muchas comparaciones con el sector privado, pero seguimos estando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un 34% de desempleo en nuestra ciudad. Lo de servicios sociales clama al cielo, ¿no? Que el concejal se atreva a decir que ha subido los recursos en servicios sociales cuando lo único que ha subido es el 0,02% y en partidas que no tienen nada que ver con las necesidades reales que tiene en estos momentos la ciudad, que todo el mundo sabe que está prácticamente el 34%, 33% al borde del umbral de la pobreza, y lo que hace el alcalde es mirar para otro lado, como si eso no fuera un problema suyo, porque mantienen los presupuestos que estaban el año pasado, cuando la realidad de Las Palmas de Gran Canaria no tiene nada que ver en términos sociales de la del año 2011. En seguridad es la única de las partidas que suben, en torno al 21%. Pero cuando hablamos de trampa, esta partida sube, curiosamente, cuando nos incrementan en 41 personas, si no recuerdo mal, las personas que van a ir destinadas a la movilidad que ellos le llaman, que saben que no pueden precisamente dedicarse a la seguridad ciudadana, sino tiene que hacer otras funciones y otros menesteres. ¿Para qué lo hacen? Para vigilar el tráfico. ¿Para qué? ¿Que hay que vigilar el tráfico? ¿Acaso el señor Cardona va a priorizar mucho más en poner multas en la ciudad? ¿Este va a ser su único instrumento para recaudar más? ¿Qué pasa con los nuevos policías que estaban previstos de los que no se cubrieron este año, que le hemos insistido que se saque a concurso para este año? Y lo que incrementan no tiene nada que ver con con combatir la inseguridad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que como saben ustedes hemos venido denunciando estos últimos meses, que está mayor, que es mucho mayor los robos en domicilio, que se ha duplicado, que está en un 57% más que el año pasado, que la ciudad y zonas de la ciudad que se sienten inseguras, y así lo han denunciado los colectivos vecinales más de una vez en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los propios hoteleros en la ciudad lo han ido denunciando, y lo que incrementa en materia de seguridad no es más policía, sino la partida que va destinada exclusivamente al pago de la grúa, que lo quitan de un servicio, de un programa, y lo ponen en policía. No hay ningún incremento. Eso sí, y los vestuarios, que prácticamente todas las modificaciones presupuestarias que hicieron el año pasado iban destinadas a ese servicio. Lo único que incrementa, solo se incrementan porque cambian una partida de una concejalía y la ponen en el otro. Bueno, el tráfico y el transporte vemos que la prioridad que hace el señor Cardona, ¿no? Después de 2 años de gobierno del Partido Popular, es la primera vez este año que acabará, solo un año de su gobierno, de actividad de su gobierno, acabará aguas municipales en pérdida. Acabó en beneficios en el año 2010, acabó en beneficios en el año 2011. Este año acabaremos en pérdida. Y vamos a cubrir las pérdidas con un ingreso que va a ser directamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden cuando hace algunos meses le decíamos al señor Sabroso que este año iba a acabar en pérdida. No, ya veremos lo que va a pasar a final de año. Acabarán pérdidas. Y además quitan del presupuesto la ampliación de capital, que era uno de los compromisos que había querido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado por todos, también por el PP, para combatir la famosa deuda histórica de aguas municipales generada en exclusividad por el Partido Popular durante los 12 años que estuvieron de mayoría absoluta. Bueno, lo del deporte ya es escandaloso, ¿no? Reducción tras reducción, absolutamente escandaloso. Más del 13, el 14% de reducción en esta materia, ¿no? Bueno, lo del turismo ya, ¿cuántas veces hemos ido a hablar al alcalde de turismo, la importancia del turismo en la ciudad, lo estamos recuperando? Claro, nos hablaba del turismo de los cruceros, que no tiene nada que ver con él, absolutamente nada que ver con él, porque afortunadamente
los turistas que vienen por el crucero ya venían a las Palmas de Gran Canaria mucho antes de que llegara a la alcaldía, ¿no? Pero lo que depende de él, exclusivamente, el turismo de las Palmas de Gran Canaria refleja cifras escandalosas. Pérdida en ocupación, seriamente. En empleo, que era uno de los destinos turísticos, de los sectores económicos que creaba empleo en las Palmas de Gran Canaria. Retrocede en empleo en torno al 7,9. Baja los ingresos diarios de los hoteles y baja la rentabilidad hotelera en las Palmas de Gran Canaria. Ya se lo dijeron los hoteleros hace escasamente algunos meses al alcalde. Lo hemos denunciado hace escasamente un mes. Ni una sola palabra por parte del gobierno, ni una sola valoración por parte del gobierno de esas cifras que lo que hacen es mostrar la realidad turística de las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ya luego, en cultura, he leído alguna información hoy de las excelencias que a pesar de los recortes parece que cultura recupera su programación cultural. Pues cultura efectivamente hemos visto que para el Partido Popular no tiene el más mínimo interés. Cuando habíamos coincidido al principio de la legislatura que las Palmas de Gran Canaria tendría que convertir la cultura como una de sus industrias culturales y económicas, ¿no? Y al final prácticamente ha desaparecido la oferta cultural de que esta ciudad presumía hace algunos años atrás, ¿no? Y eso lo quieren reconvertir con esta famosa alusión de el teatro en la calle. El teatro ni en los teatros ni en la calle, porque hemos visto cómo se ha producido un auténtico recorte de cada uno de los programas culturales que tenía la ciudad, y esta ciudad era conocida y reconocida en el exterior precisamente por su importante agenda cultural. En definitiva, y no les canso más, el resto de las partidas siguen disminuyendo en la línea que ha establecido estos presupuestos. Unos presupuestos, como decía al principio, tramposos, dañinos, ilegales, y que desde luego están alejados de las necesidades de los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria. Por eso, y porque no cumplen los requisitos administrativos correspondientes, los socialistas, los militantes de forma individual lo reclamarán vía administrativa. Si no se corrigen estas deficiencias que estamos denunciando, lógicamente acudiremos a la vía judicial. Me parece que hasta ese momento no tienen ni idea de lo que se estaba desarrollando en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Yo he dicho muchas veces esa frase, ¿no? Lo que no está en los presupuestos no existe. Y lo que se va a hacer en las Palmas de Gran Canaria en este año 2013 es lo que está en los presupuestos de este año, de lo que se aprobó la semana pasada. No existe, lo que no está ahí no existe. Y por tanto lo demás sería propaganda, propaganda y propaganda, que es lo que habitualmente suele hacer Cardona en su gestión. Mucha propaganda y poca gestión. Mucha propaganda en turismo, y un desastre los datos turísticos de la ciudad. Mucha propaganda en el PIC, pero luego, en lo que corresponde a él y su responsabilidad, ni un solo euro que se destinan a esta importante iniciativa que nos presentó hace un mes en el Teatro Pere Galdós. Pocas ciudades más jóvenes de España, su ayuntamiento reduce de forma considerable su presupuesto. Además de eso, de los más jóvenes de España, el paro afecta especialmente a los jóvenes. Más del 50% ya de los jóvenes en la ciudad están en paro. Ni una alusión, porque lo que corresponde a la materia de empleo, no solo no lo reducen, sino la capacidad que tenía el Instituto Municipal de Empleo en el Ayuntamiento, que tenía mayor capacidad de protagonismo, de llegar a acuerdos con el sector privado y público. Lo que hacen es prácticamente van a externalizar todos sus servicios y lo van a dejar ahí como un mero instrumento decorativo sin ningún contenido a la hora de impulsar políticas activas de empleo, ¿no? Por tanto, desde luego, los jóvenes de nuestra ciudad son otros de los sectores sociales que hoy son desfavorecidos porque la crisis le está afectando de forma directa, y cuando miran al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ven ningún aliciente para seguir recibiendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La única alusión que le he oído decir al señor Cardona en este año y medio respecto a los jóvenes fue la famosa aquella que iba a hablar con la universidad para que limitaran las copas de los Erasmus en las zonas de la ciudad. Es la única alusión que he visto al señor Cardona hablar de los jóvenes. No ha habido otra alusión, ¿no? Otra alusión respecto a la situación de los jóvenes en nuestra ciudad, que, como decía, afecta el paro de forma directa, ¿no? Y está castigando de forma directa a los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria. Y la única forma de reafirmar que se cree los jóvenes, que el Ayuntamiento está con ellos, es vía presupuestaria. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula. En eso, y luego reducen los recursos deportivos, que afectan fundamentalmente a los jóvenes, reducen la actividad cultural, donde la participación de los jóvenes siempre ha sido muy importante en los festivales que organiza la ciudad.
todo lo que tiene que ver, que al final acaban también en los jóvenes, se ven que la ciudad cada vez es mucho más, su espacio es mucho más pequeño, menos oferta, menos actividad, menos recursos también a la hora del empleo.